Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el transcurso de estos últimos días, el club Xelajú Mario Campo Seco ha hecho oficial la llegada de algunos nombres muy interesantes y obviamente también ha hecho oficial la salida de algunos otros nombres. Y por esa razón, el día de hoy vamos a analizar un poco cuáles son los nombres que han llegado, cómo esto puede beneficiar o de alguna manera comprometer la temporada 2026-27 del conjunto Super Chivo. He visto algunas publicaciones del conjunto Super Chivo durante estas últimas semanas sobre lo que podía llegar, lo que no podía llegar, cuáles son los nombres que estaban dentro de la agenda, y al final hay 5 nombres que ya están oficiales para la próxima temporada. Nombres que creo que por lo que significan y por la posición que van a cumplir y el rol que van a cumplir dentro del equipo, perfectamente pueden ser muy importantes para el parado táctico de Roberto Hernández. Y tenemos que empezar hablando no con las contrataciones sino con las salidas, que también es importante porque creo que es un hecho de que algunos nombres ya tendrían que estar fuera de la institución desde hace bastante tiempo, pero nos vamos a adelantar y vamos a ir poco a poco con cada una de las salidas del conjunto Super Chivo para esta temporada. Tenemos que hablar primero de las bajas, y una de las cosas más importantes es que creo que lo que tenía que hacer el conjunto Super Chivo para esta temporada es entender que ya tenía que tener una reconstrucción en ciertas áreas del campo, y en una de esas sin duda alguna es la portería, que durante las últimas 2 temporadas creo que ha sido un problema bastante grave para el conjunto Super Chivo. No ha tenido ese rendimiento, creo que ni Darío Silva y mucho menos Neri Lobos habían tenido ese rendimiento que realmente le pudiera permitir al conjunto Super Chivo tener seguridad bajo los 3 arcos, y era necesario no solo hacer un cambio de salida sino también de entrada. Neri Lobos ya no va a estar para la siguiente temporada y para mí es un acierto total por parte del conjunto Super Chivo. Y también tenemos que hablar de Jofre Escobar, que es otro jugador que creo que decepcionó muchísimo esta temporada, un jugador que llegaba como reemplazante de Baez y al final creo que tampoco mostró nada interesante. 2 goles durante toda la temporada, evidentemente un desastre absoluto, y era una realidad que para esta siguiente temporada tenía que haber un cambio en esa posición. Y con respecto a otros jugadores que evidentemente tendrían que salir de la institución, también tenemos a José Longo, otro jugador que tampoco dio la talla, otro jugador que tampoco tuvo esas características y que nunca tuvo realmente esa adaptación al conjunto Super Chivo. Una salida que estaba anunciada desde hace bastante tiempo y al final creo que tampoco es un jugador que pueda cambiar muchísimo las cosas. Sin embargo, más allá de eso, evidentemente hay 2 nombres que creo que sí son importantes y que su salida puede significar un cambio bastante importante para el conjunto Super Chivo. Comenzamos hablando de Denilson Ochaeta, un jugador interesante, creo que nunca fue titular, nunca tuvo esas características, pero sabía perfectamente cómo cumplir con el rol de jugador que salía desde el banquillo. Muy importante, un jugador bastante versátil, un jugador que servía en cada área del campo y que se conectaba muy bien con los jugadores cuando entraba desde el banquillo. Y para mí creo que había bastantes dudas sobre si salía Quesada o si salía Ochaeta y al final terminaron dando la baja de Ochaeta. Sin duda alguna la baja más importante para este torneo será la de Manuel Romero, un jugador importantísimo para la saga del conjunto Super Chivo y lastimosamente para la próxima temporada no estará dentro de la institución. Con respecto a esta baja, evidentemente va más allá de la institución porque son problemas externos que no se pudieron solucionar y creo que también obligaron al conjunto Super Chivo de alguna manera a traer a un nombre que pudiera suplirlo de mejor manera. La temporada de Manuel Romero fue básicamente una de las mejores que se ha visto y fue un pilar fundamental en la saga del conjunto Super Chivo. Puede ser una baja muy importante para lo que veremos esta temporada porque creo que va a ser muy difícil de encontrar este tipo de jugador que pueda cumplir con esa posición. Pero bueno, son las circunstancias y hay que adaptarse a lo que se tiene. Y conociendo todas las bajas que ya ha anunciado el conjunto Super Chivo, tenemos que ir con los fichajes que ya son oficiales. Y evidentemente las circunstancias cambian bastante lo que puede ser el mercado del conjunto Super Chivo y por esa razón la salida de Manuel Romero obligó a traer a un nuevo defensa. Trajeron a Ernesto Monreal, procedente del Comunicaciones, más de 1.80, 27 años, un prospecto bastante interesante y espero realmente que las cosas estén bien desde el primer momento. ¿Por qué? Porque creo que esta temporada las cosas van a ser muy rápidas. El quedarse fuera de la Centroamericana, el hecho de no tener ese rendimiento a principio de temporada dentro de la Liga Nacional puede cambiar bastante la perspectiva del equipo a nivel de colectividad y a nivel individual. Así que sí, este jugador creo que puede ser muy interesante y esperemos que su rendimiento sea muy bueno desde el primer momento. Ahora bien, en el medio campo también había algunos cambios que se tenían que hacer. Hay algunos jugadores lesionados, hay otros que evidentemente por edad ya no rinden como lo habían hecho durante las últimas temporadas y el equipo del Xelajú Mario Campo Seco trajo a Oscar Mejía, un jugador bastante conocido por la institución, sobre todo por esa final que ya saben que se jugó hace un par de años. Oscar Mejía, jugador nacional, procedente del Cobán Imperial, creo que las circunstancias ameritan que todo esto se dé de mejor manera. Un jugador que puede ser un volante ofensivo, puede funcionar bastante bien en el medio campo y veremos cómo va a ser utilizado por Roberto Hernández dentro de esa estructura. Ahora bien, en el medio campo también trajeron a Joshua Ubico, procedente del Guastatoya, un jugador bastante interesante, veremos cómo lo va a utilizar Roberto Hernández. Realmente no voy a decir nada porque, voy a ser sincero, realmente no lo conozco, realmente no sé cómo se desempeña, no sé cuáles son las características que tiene, así que voy a guardarme mis comentarios sobre este fichaje. Ahora bien, como dijimos, la salida de Neri Lobos evidentemente podía marcar un antes y un después. El conjunto Super Chivo trajo a otro portero, Estuardo Sicán, procedente del antiguo GFC, y creo que es muy importante para esta temporada.
muchas críticas para este fichaje. ¿Por qué? Porque muchos hablan acerca de que el portero juvenil perfectamente podía cumplir con ese rol dentro de la institución, y realmente creo que las circunstancias evidentemente eran muy duras para el conjunto superchivo y sobre todo para el juvenil, que tuvo que afrontar no solo esa final sino esas semifinales. Lo hizo hasta cierto punto bien, creo que cumplía con las expectativas, pero evidentemente hay muchas cosas que se tienen que cambiar, y una de las cosas más importantes si realmente se quiere que este portero a futuro sea importante dentro de la institución es saber llevarlo y saber que el proceso es importante, y para que ese proceso sea posible tenemos que traer a un nuevo portero que de alguna manera pueda ayudarlo a que su proceso sea más eficaz. Traer a Zidane para mí ha sido un acierto total por parte de la directiva. Número uno, porque evidentemente en esa posición hay bastantes falencias, no solo porque Darío Silva está lesionado y va a estarlo durante bastantes meses, sino porque de esa manera se puede conseguir cierto proceso importante para el juvenil, que puede potenciarlo, que puede hacer que las cosas funcionen a futuro y sobre todo para que esta temporada las cosas no estén tan frágiles para el conjunto superchivo. Y como dije, se habló bastante sobre estos fichajes, que si podían cumplir o que no podían hacerlo dentro de la institución, pero uno de los nombres más importantes y el gran fichaje de la institución esta temporada, sin duda alguna, es Diego Casas, un jugador delantero procedente del Marquense, un jugador bastante interesante y sobre todo el hecho de ser el máximo goleador de la temporada pasada, el hecho de tener ese rendimiento y saber cómo se desempeña dentro de la Liga Nacional puede ser bastante beneficioso para el conjunto superchivo. El hecho de ya tener esa continuidad evita ese proceso de adaptación que sí se tiene con otros jugadores, así que sí creo que va a ser el fichaje más importante para el conjunto superchivo esta temporada, no solo porque a nivel de colectividad y a nivel de creación y sobre todo a nivel de finalización, evidentemente el conjunto superchivo se asegura que las cosas estén mejor que la temporada anterior, y número dos, porque evidentemente creo que se potencia bastante el equipo, se corrigen esos pequeños errores que no se corrigieron la temporada anterior y puede ser bastante interesante con respecto a lo que podemos ver esta temporada. Pero bueno, quiero que en los comentarios me dejen sus opiniones sobre lo que piensan de estos nuevos fichajes, sobre las salidas y también sobre los que han llegado. Si creen que van a potenciar el equipo o de alguna manera se necesita algún otro nombre para tener un equilibrio mejor esta temporada.